Sonido. Hola, sonido. Hola, muy buenas noches a todos.
Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Vamos a esperar unos 3 minuticos más a ver si se conecta más compañeros. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, vamos a empezar porque ya igual son las 7:40. Chicos, como les mencionaba la semana pasada, en la plataforma Unicred Virtual ya está disponible el tercer parcial para desarrollar. Confirmen, porfa, que me están escuchando. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, en la plataforma ya está disponible el tercer parcial. Realmente, como les dije la semana pasada, es prácticamente el tema de la semana pasada. Entonces ya lo pueden desarrollar. Todas las actividades, tanto el tercer parcial como el segundo, como el primero, va a estar disponible en la plataforma hasta el 30 de octubre. ¿Listo? Entonces, para las personas que de pronto no han hecho todavía los parciales, pues tienen este tiempo para desarrollarlos, pero pues no se dejen coger la tarde. ¿Listo? Cualquier duda o pregunta, ahí tenemos el grupo de WhatsApp para responder. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de matrices. Profe, no se escucha nada. Dame un segundo, por favor.
Listo, es que me estaban preguntando una cosa por acá. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a ver la segunda parte de matrices. Vimos hace 3 clases, vimos lo que eran los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué eran los sistemas de ecuaciones lineales? Eran ese sistema o ese conjunto de ecuaciones con el mismo número de incógnitas, en este caso 2 incógnitas, para 2 ecuaciones, ¿cierto? De ahí pudimos identificar claramente los coeficientes independientes y los coeficientes que acompañan las incógnitas. En el caso de A, B y C. Para la segunda ecuación tenemos A', B' y C'. Si tuviéramos una tercera ecuación, sería A2', B2', C2' y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué connotación estamos hablando? De que son los números, son coeficientes numéricos independientes de las variables. Entonces, voy a colocar un ejemplo. Si tenemos este sistema de ecuaciones, 2x más 5y igual a 6 menos 7x más 8y igual a menos 1. ¿Cómo transformaríamos este sistema de ecuaciones lineales a una matriz? Lo transformaríamos de la siguiente forma. Entre corchetes, 2 como coeficiente del x, menos 7 como coeficiente del x, 5 en la segunda columna como coeficiente del y, 8 como coeficiente del y en la segunda fila, 6 como coeficiente independiente en la tercera columna y menos 1 como coeficiente independiente en la tercera columna segunda fila. Entonces vimos que estas matrices numéricas están compuestas de solo números. Nunca vamos a encontrar dentro de una matriz ninguna incógnita. Siempre vamos a encontrar solo números. Dijimos que las matrices tenían dimensiones. En este caso, las dimensiones de las matrices se leen primero por las filas y segundo por las columnas. ¿Cuáles son las filas? Las filas son las que van de arriba hacia abajo. Y las columnas de izquierda a derecha. O sea que ¿cuántas filas hay aquí? 1 y 2. O sea que la primera medida de esta matriz es 2. ¿Cuántas columnas tenemos? 1, 2 y 3. O sea que la medida de esta matriz sería 2 por 3. ¿Listo? Recuerden siempre, filas son lo horizontal y columna es lo vertical. Recuerden las columnas como cuando hablamos de las columnas de la casa o de los edificios, que son las paradas de arriba hacia abajo. ¿Listo? Primero las filas y después las columnas. Eso para numerar el tamaño de las matrices. Entonces, como definición que tenemos, que matriz es un cuadrado de números, es un cuadro de números distribuidos en filas y columnas, ¿cierto? Los términos horizontales son las filas, como acabamos de decir, horizontales de izquierda a derecha, y los verticales son las columnas de arriba hacia abajo. Una matriz con m filas y n columnas se denomina matriz m por n, o sea, m filas por n columnas. Las matrices nosotros las vamos a representar por letras mayúsculas, a diferencia de las incógnitas que siempre las representamos por letras minúsculas. Entonces cuando veamos una A, una B y una C, cualquier letra mayúscula, estamos viendo de que es una matriz o una representación de esa matriz para las operaciones que vimos. Entonces, las matrices en sus componentes, ¿cierto? Dijimos que teníamos estas ubicaciones o direcciones como si estuviéramos recorriendo calles y carreras de una ciudad, donde las filas,
¿cierto? Son las de izquierda a derecha, vuelvo y repito, y las columnas de arriba hacia abajo. Entonces, para yo connotar la dirección o la ubicación de un elemento dentro de una matriz, yo lo represento como la letra minúscula de la matriz, seguido de la fila, ubicación de la fila, por la columna. O sea que si queremos hallar este elemento que estoy subrayando aquí en pantalla, estaríamos hablando de la fila 3 con columna 3. Por eso sería A33. Perdón, A sub 33. Si queremos hallar este elemento que voy a señalar aquí, ¿cómo lo identificaríamos? En la fila 3, 1, 2 y 3, y en la columna 2. O sea que sería A sub 3, 2. Esa es la ubicación o la dirección de un elemento en una matriz. Ahora tenemos un ejemplo. La siguiente matriz es una matriz de 2 por 3. ¿Por qué 2? Porque son 2 filas y 3 columnas. Es una matriz rectangular. Si queremos identificar sus filas, ¿cuál es la primera fila? 1, menos 3 y 4. ¿Cuál es la segunda fila? 0, 5 y menos 2. Si queremos identificar la primera columna, sería 1 y 0. La segunda columna, menos 3 y 5. Y la tercera columna, 4 y menos 2. Entonces, si esta matriz fuera igual, yo les pregunto a ustedes, si esta matriz fuera igual a A, y yo digo, quiero saber cuál es el elemento A sub 2, 3. ¿Cuál sería el valor del elemento A sub 2, 3? ¿Qué me puede decir Darío o Oscar? ¿4, profe? No, recordemos, A2, estamos hablando de la segunda fila, y 3 de la tercera columna. ¿Qué elemento está ubicado en la segunda fila, tercera columna? Menos 2. Es correcto, menos 2. Segunda fila, tercera columna. Ahora, ¿qué elemento estaría en la ubicación A sub 1, 2? 5. No. A sub 1, 2 significa primera fila, segunda columna. O sea, el número menos 3. Recordemos siempre, la primera fila, después para ubicar la dirección, el primer número son las filas, de arriba hacia abajo. Entonces, si nos están diciendo A1 es la primera fila y 2 es la segunda columna. Regálame un segundo, por favor. Bueno, entonces, un último ejemplo de direcciones. ¿Qué pasa si dijéramos que queremos encontrar el elemento A sub 2, 1? ¿Cuál es el elemento de A sub 2, 1? El elemento de la fila 2, entonces primera 0, fila, profe. exactamente, segunda fila, primer columna sería 0. Esas son las ubicaciones, qué pena, esas son las ubicaciones o direcciones de un elemento en una matriz. ¿Listo? Con esto concluimos el repaso
de la clase pasada. Ahora vamos a ver los temas nuevos. Transformaciones elementales por renglón, escalonamiento y rango de una matriz. Es un poquitico teórico. ¿Qué es una matriz de escalonamiento? Consiste en multiplicar cualquier renglón por una constante, en este caso -1, ¿cierto? En el ejemplo que vamos a ver después, y sumárselo al renglón de arriba. El renglón 1 pasa sin modificarse, mientras que el tercer renglón permanece de igual forma porque es utilizado solo de referencia. ¿Qué significa esto? Que podemos coger el renglón, el segundo, a partir del segundo renglón. Para hacer la operación de eliminación, ¿cierto? Consiste en multiplicar cualquier renglón por una constante, en ese caso -1, y sumarlo al renglón de arriba. El renglón 1 pasa sin modificarse, mientras que el tercer renglón permanece de igual forma, porque es utilizado solo de referencia numérica. Tranquilo que ahorita vamos a ver los ejemplos. La operación de intercambio consiste simplemente en intercambiar de lugares el primer renglón y el tercero. En esta operación el segundo renglón permanece idéntico. ¿Qué significa? Que si tenemos una fila, una matriz de 3 filas, si se habla de un intercambio, simplemente la primera fila pasa abajo y la de abajo pasa a la de arriba. ¿Listo? Calcular el rango de una matriz. El rango, como lo hemos dicho, es definido por el número de filas o columnas independientes que tiene una matriz. ¿Cierto? Simplemente es el famoso M por N que hemos estado hablando. Bueno, entonces, ahora ya en operaciones vamos a hablar de una fórmula de las matrices que es la fórmula de una matriz inversa. ¿Qué es una matriz inversa? Vimos la clase pasada, alcanzamos a ver unas clasificaciones de matrices y vimos que había unas matrices transpuestas, qué pena, transpuestas, que simplemente era invertir las ubicaciones. O sea que si yo estaba en la ubicación A13, pues ahora me correspondía a la ubicación A31, ¿cierto? Pero acá no estamos hablando de transposición, estamos hablando de inversión. Y para la inversión existe una fórmula general. La fórmula de la inversión se denomina A a la -1. ¿Qué significa esto? Que obtenemos una matriz A y cuando veamos este símbolo significa que le vamos a aplicar una inversión. ¿Y cuál es la fórmula de la inversión? 1 sobre el determinante de la matriz, que lo vamos a ver cómo lo sacamos ahorita, ¿listo? Por la matriz adjunta, también la vamos a ver cómo la sacamos, y a ese resultado le vamos a sacar la traspuesta de la matriz, ¿listo? Se ve complicado, pero es más fácil de lo que parece. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la matriz inversa. Tenemos un ejemplo. Un segundo. Karime, ¿vos le echaste gasolina a la moto? Echarle un poquito de agua a jabón. Estoy periqueándome toda gasolina. Bueno, entonces, para el cálculo de la matriz inversa, ¿cierto? Teniendo como ejemplo la matriz A, en la fila 1, 2, 0, 1, en la fila 2, 3, 0, 0, y en la fila 3, 5, 1, 1, o si lo leemos por columnas, columna 1, 2, 3, 5, columna 2, 0, 0, 1, y columna 3, 1, 0, 1. Esa matriz la vamos a identificar como A para el siguiente ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el determinante de la matriz, ¿cierto? El determinante. ¿Y cómo calculamos los determinantes? Hagan de cuenta que ustedes tienen, voy a hacer una matriz de 2 por 2 para el ejemplo. Bueno, hagamos de cuenta que tenemos una matriz acá arriba, ¿cierto? 8, 5, 4 y 3.
¿Qué es el determinante? Vamos a multiplicar los extremos y los vamos a restar. ¿Qué significa eso? Si esta matriz fuera la matriz B, yo tendría que multiplicar B11 por B22 menos B21 por B12. ¿Qué significa lo que acaba de hacer? Voy a pintarlo en colores diferentes. Primero multipliqué el de arriba por el de abajo, de izquierda a derecha, y después a ese resultado le resto, le cambio de color, el de abajo por el de arriba, como si estuviéramos haciendo una hélice. Entonces, el determinante en una matriz como esta de 2 por 2, pues es muy sencillo, porque sería 8 por 5. Uy, qué pena, dame un segundo. 8 por 5 menos 4 por 3. ¿Cuánto nos daría esto? 8 por 5, 40, menos 4 por 3, 12. Y esto nos da un resultado de 28. Y el determinante de la matriz, o sea que en este caso B, y para que nosotros identifiquemos en su lenguaje qué es un determinante, simplemente es la identificación de la matriz y dos palitos totalmente verticales al lado y lado. Ese es el determinante. Pero bueno, ¿qué pasa cuando la matriz ya no es de 2 por 2? ¿Qué pasa si tenemos una matriz un poco más grande? Si tenemos una matriz de 3 por 3, vamos a hacer el ejemplo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 0. Aquí tenemos una matriz que vamos a denominar C. Y esta matriz es una matriz de 2 por 2. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el primero de arriba por los de abajo. Vamos a colocarlo en color rojito. El primero de arriba por todos los de abajo en una diagonal. 0 por 4 por 0. Y seguimos viendo hacia la derecha. Ojo, hacia la derecha. Si hay más diagonales posible. Entonces vemos que hay otra diagonal que es 1 y 5. Estas dos diagonales, como son del mismo tipo, o sea que van de arriba hacia abajo, esas diagonales se suman. O sea que las de color rojo las vamos a sumar. Ahora, como ya no quedan más diagonales, quedó solamente el 2 solito. Necesitamos mínimo 2 elementos para poder multiplicar. Multiplicamos la diagonal de abajo, el último elemento, hacia arriba. O sea que en este caso, 1, 4 y 2. Y ahora, hacia la derecha, siempre hacia la derecha, buscamos más diagonales. En este caso tenemos otra diagonal que es 2 y 5. ¿Qué significa esto en términos de la ubicación o la dirección de los elementos de una matriz? Estaremos multiplicando lo siguiente. C11 por C22 por C33. Como hay más diagonales de color rojo, más C1, 2 por C, 2, 3. ¿Listo? Estas serían las diagonales rojas. A eso lo vamos a restar. ¿Y le vamos a restar a qué? A las diagonales azules, oscuras. Que serían, en este caso, C, 3, 1 por C,
2, 2 por C, 1, 3. Más, porque hay más diagonales azules de abajo hacia arriba, C, 3, 2 por C, 2, 3. Uy, se me acabó el tablero ahí. Entonces, si reemplazamos esas ubicaciones por los valores numéricos, ¿qué nos vamos a encontrar? C11 es 0 por C22 es 4 por C33 es 0 más C12 es 1, C23 es 5 menos C31 es 1 por C22 es 4 por C13 es 2 más la segunda diagonal C32 que es 2 por C23 que es 5. ¿Cuál sería el resultado de esto? 0 por 4 por 0 da 0. Más 1 por 5 nos queda 5. Menos 1 por 4 por 2 nos da 8. Más 2 por 5, 10. Y esto nos queda 18. 5 menos 18 tenemos un resultado de menos 13. Este es el determinante de nuestra matriz C. ¿Cómo la representamos? C y los dos palitos a los lados. Y así identificamos que es el determinante. Entonces, cuando hablemos del determinante, por ejemplo, de esa matriz 3 por 3, estaríamos hablando de menos 13. Significa que el determinante siempre es un número. ¿Qué condiciones vamos a tener para la matriz inversa? Que si el determinante de la matriz que estamos tratando de hallar nos da 0, significa que esa matriz en particular no tiene matriz inversa. Por eso es que este es el primer paso, hallar el determinante. Si ustedes ven en el ejemplo que tenemos en pantalla, en la presentación, el determinante dio 3. El ejemplo que hicimos de la matriz 2 por 2 también dio un número positivo. Ahora en este determinante de C nos dio un número negativo, pero es un número diferente de 0. Si nos hubiera dado 0, ahí en ese momento ya hubiéramos parado la matriz. ¿Qué matriz podemos encontrarnos que nos dé 0? Por ejemplo, una matriz C va a ser una matriz de 2 por 2 para que sea más rápido. Tenemos 0. No le metamos 0 a esto. Metámosle números. Lo borré todo. 2 por 3 y 6, 1. Esta matriz, ¿cuál sería el determinante? El de arriba por el de abajo, ¿cierto? De izquierda a derecha, en este caso, 2 y 3 sería la única diagonal. Y la diagonal de abajo, voy a colocarla acá en otro color, sería 6 y 1. O sea que, ¿cómo quedaría esto? 2 por 3 menos 6 por 1. ¿Cuánto nos da esto? 2 por 3, 6, menos 6 por 1, 6. Esto es igual a 0. Esta matriz, por ser su determinante 0, es una matriz que no tiene matriz inversa. ¿Listo? Esa es la primera comprobación que tenemos que hacer para hallar la matriz inversa de una matriz. Entonces, continuamos. En el ejemplo que tenemos la matriz 3 por 3, 2, 3, 5, 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Cierto? Multiplicamos la primera diagonal y la segunda. ¿Cuánto nos da eso? 2 por 0 por 1, ¿cierto? Nos da 0. Y 0 por 0. En este momento, regálame un segundo, por favor.
Listo, ¿qué pasa con ustedes? Bueno, entonces, para hallar el determinante de una matriz, ¿cierto? La idea es que la matriz tenga una composición diferente. Si el m por n, en este caso sería 3 por 3, las diagonales que necesitamos sacar, en este caso mínimo son 3, ¿cierto? Pero como vimos en una matriz de 3 por 3, pues es imposible sacar 3 diagonales porque sacaríamos la primera y sacaríamos la segunda. Entonces, para ello, simplemente hacemos una transposición de los elementos, como vimos en la teoría de la primera diapositiva. Cogemos la primera columna y simplemente la intercambiamos, ¿ya? La colocamos de última, pero yo la rayo con otro color. La primera columna la intercambiamos, ¿cierto? Y la colocamos de última. Y la segunda columna la intercambiamos y la colocamos después de esa columna. ¿Esto para qué? Para que esta matriz de 3 por 3 se convierta en una matriz de 3 por 5. Al tener 5 columnas ya nos permite sacar 3 diagonales completas, que son las diagonales por el número de filas. Ahora, ya con esto también nos permitiría sacar las diagonales de abajo hacia arriba, 3 completas, porque la primera sería 501, la segunda nos haría falta más elementos. Entonces, con la segunda columna agregada, podríamos acceder a ese elemento. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le colocamos al lado los valores de la primera columna y la segunda columna y empezamos a hacer nuestra operación. A sub 1, 1, ¿cierto? Por A sub 2, 2, por A sub 3, 3. Esto es para la primer diagonal, más A sub 1, 2 para la segunda diagonal, por A sub 2, 2, ¿cierto? Y aquí vamos a ver algo interesante. Como ya tenemos este elemento de la segunda columna, de la primera columna transpuesta, entonces sería por A', y contamos las columnas ya como una matriz completa. O sea que estaríamos hablando de la tercer fila, cuarta columna. Y la tercer diagonal más A sub 1, 3 por A', segunda fila, cuarta columna, por A', tercer fila, quinta columna. Bueno, qué pena, no se ve ese color ahí sobre ese. Lo cambio. A', tercer fila, quinta columna. Identificamos los valores y hacemos la respectiva suma, que sería 2 por 3, perdón, 2 por 0 por 1, más 0 por 0 por 5, más 1 por 3 menos 1. ¿Cuánto nos da esto? Esto aquí nos da 0, esto aquí nos da 0, y 1 por 3 por 1 nos da 3, ¿cierto? Ahora, las diagonales inversas, lo mismo pero de abajo hacia arriba, siempre de izquierda hacia derecha. 1 por 0 por 5, eso nos da 0. 2 por 0 por 1, eso nos da 0. 0 por 3 por 1, nos da 0. 0 menos 0 menos 0, ¿eso cuánto nos da? 0. O sea que el determinante es menos 3, es 3, perdón. Esta la matriz es la A. Como aquí acabamos de hallar un valor que es diferente de 0, podemos continuar con el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? La matriz adjunta. Voy a retomar un momento. Tenemos la matriz inversa, ¿cierto? Que es lo que estamos hallando. Primero sacamos el determinante y luego pasamos a la matriz adjunta. ¿Qué es la matriz adjunta? Es una matriz en que sustituimos cada elemento
por su adjunto. ¿Qué es un adjunto? El complemento de las filas y las columnas existentes en la matriz. Me explico. Si yo quiero sacar el adjunto de este elemento, que acaba de seleccionar el 2, que estaría en A1, imagínense que pasemos una regla y tachemos toda su fila y toda su columna. Y lo que nos queda es el adjunto de ese elemento. O sea, 0, 1, 1. ¿Listo? Así sucesivamente con todos los elementos. Voy a borrar acá. Si queremos hallar el adjunto de este elemento, borramos su fila y borramos su columna. Y esto nos queda 2, 0, 3 y 1. Vea que lo tenemos acá. Pero ojo, importante, cada adjunto, ¿cierto? Vamos a trazar como si estuviéramos jugando tricky, perdón. En la X los adjuntos van a ser positivos, pero en la cruz van a ser negativos. ¿Listo? Cuando ya tenemos el valor del adjunto nos va a quedar una matriz grandota. Entonces cada adjunto vamos a sacarle su valor. Ya aprendimos cómo sacar los determinantes de una 2 por 2. Simplemente multiplicamos el de arriba por el de abajo menos el de abajo por el de arriba. O sea que el resultado, por ejemplo, en esta matriz que está en negativo, 3 por 1 nos da 3, menos 5 por 0, pues eso da 0, menos 3, esto nos da menos 3. Esta matriz de estos resultados es la famosa matriz adjunta. La matriz adjunta que vamos a encontrar siempre tiene el mismo tamaño de la matriz original, o sea, el m por n. Si la matriz era de 3 por 3, la matriz adjunta también es de 3 por 3. ¿Listo? Cuando ya tenemos nuestro determinante y nuestra matriz adjunta, pasamos a sacar la traspuesta. Me voy a volver a la fórmula. Tenemos acá, en esta parte, que tenemos la traspuesta, ¿cierto?, de la adjunta. Ya identificamos la adjunta, que es el A al asterisco. La acabamos de identificar como matriz adjunta. Ahora, a esa matriz que identificamos, le vamos a sacar la traspuesta. Ya dijimos que ¿qué era la traspuesta? Invertíamos los valores como si invirtiéramos la dirección, las calles con las carreras. Entonces, lo que tenemos en A y J, lo vamos a ubicar en A, J, I. Me explico. Si tenemos este valor, por ejemplo, que está en A, fila 2. Ay, me equivoqué de número. A, fila 2, columna 3. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da menos 2. En la matriz, en la traspuesta de esta matriz, lo ubicaríamos en A, 3, 2. Fila 3, columna 2. Y el nuevo valor es este. ¿Listo? Es simplemente invertir la fila por la columna de cada elemento. Y esto nos da este resultado. Esta es la traspuesta de la matriz adjunta. Ahora, como ya tenemos todos nuestros elementos, tenemos la traspuesta de la matriz adjunta, tenemos nuestro determinante, ¿cierto? Ahora ya podemos aplicar la fórmula general, que es 1 sobre A, sobre el determinante, perdón, por la matriz traspuesta de la adjunta. Entonces, escoger este número, esta matriz que acabamos de hallar, y la vamos a multiplicar por 1 sobre el determinante. ¿Y cuál es el determinante? 3. ¿Cuál es la multiplicación de un escalar o un número a una matriz completa? Es la multiplicación de ese número por todos sus elementos. O sea que este multiplica a este, 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 multiplica a este y multiplica a este. Y todos se quedan en su misma ubicación. Entonces, en este caso,
multiplicar esa matriz por 1 sobre 3, pues 1 sobre 3 por 0 da 0. Pero 1 sobre 3 por 1 nos da 1 sobre 3. 1 sobre 3 por menos 3 nos da menos 1. 1 sobre 3 por menos 2 nos da menos 2 tercios. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Y este valor que acabamos de hallar, ¿cierto? Es el resultado de nuestra fórmula general para el cálculo de una matriz inversa. Entonces, no confundan, muchachos, cuando se encuentren la transpuesta, que es esta que acabamos de ver, simplemente cambiar las filas por la columna, con la inversa. ¿Listo? Para poder comprobar de que una matriz tiene inversa, el determinante es el factor importante ahí. El determinante no puede ser 0. ¿Listo? Entonces, como el determinante es un caso, es una partícula muy importante, tenemos como definición de determinante, pues por así decirlo, es ese número que nos da la capacidad de saber si la matriz tiene inversa o no. Entonces repasemos un poquito. ¿A qué llamamos matriz? A un conjunto de números. No vamos a encontrar nunca incógnitas, ¿cierto? Siempre van a haber números. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser 0, pueden ser decimales, pueden ser fraccionarios, pero van a ser números, ¿cierto? Agrupados entre corchetes de forma rectangular, donde tenemos una medida de filas por columnas. Filas de abajo hacia arriba y columnas de izquierda a derecha. ¿Listo? Cada elemento lo vamos a identificar como el elemento del nombre de la matriz, pero en minúscula. ¿Listo? Entonces, tenemos determinantes. Tenemos determinantes de orden 1, como el que acabamos de encontrar, que simplemente se aplica en determinantes, perdón. Determinantes de orden 1 significa matrices de 1 por 1. No son muy comunes, pero realmente, ¿qué es una matriz de 1 por 1? Un número escalar, ¿cierto? ¿Qué propiedad tiene un determinante de orden 1? Que el determinante de orden 1, su determinante es el mismo número. O sea que si vamos a sacar el determinante de una matriz de 1 por 1, que su único valor es 7, su determinante es 7. ¿Listo? Ahora, determinante de orden 2 para matriz de 2 por 2. Simplemente multiplicamos en forma de cruz de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y el resultado lo restamos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos 9 por 1 menos 2 por 5 que nos da 10. Esto nos quedaría 9 menos 10 y el determinante de A, en este caso, sería menos 1. ¿Listo? Ahora, el determinante de orden 3, que aquí es cuando ya se complica un poquito la cosa, que fue el que acabamos de hacer en el ejercicio largo. Cuando ya necesitamos determinante de orden 3, esas diagonales las necesitamos en el mismo orden de su orden de la matriz. O sea que si tenemos una matriz de 3 por 3, necesitamos hallar 3 diagonales de arriba hacia abajo y 3 diagonales de abajo hacia arriba para poder hallar el determinante. Entonces vimos que si la matriz no comprende, no tiene en ese caso los elementos necesarios para poder sacar el determinante o las diagonales, lo único que hacemos es hacer una transposición de la primera columna de último hacia la derecha y la segunda columna de último después de la anterior. ¿Listo? Sumamos todos los de arriba hacia abajo, restamos los de abajo hacia arriba y el resultado nos da el determinante de nuestra matriz. ¿Listo? ¿Qué propiedades tienen los determinantes? Un segundito.
Listo, entonces, propiedades de los determinantes, así como las operaciones o las matrices tienen propiedades, los que vimos en la suma, que el orden de los sumandos no altera el resultado, la multiplicación, que si tenemos, no es lo mismo multiplicar A por B que B por A, ¿cierto? Los determinantes también tienen unas propiedades. Si toda la entrada en una fila o columna es 0, entonces el determinante es 0. ¿Por qué? Porque si vemos en una matriz de 3 por 3, si la fila de la mitad toda es 0, o toda una columna es 0, en el momento en que yo haga las diagonales, todas las diagonales van a tener un elemento de esa fila o de esa columna. O sea que todos los elementos van a estar multiplicados por 0. Y 0 por 0 por 0 por 0 por 0 menos 0 por 0 por 0 por 0, pues al final nos va a dar 0. Entonces cuando veamos una matriz que, por ejemplo, de 3 por 3, una matriz cuadrada, que toda la columna de la mitad, la fila de la mitad, perdón, o las columnas sean 0, entonces de una sabemos que el determinante es 0. ¿Listo? Si una matriz, otra propiedad, si una matriz B se intercambian dos filas, columnas de A, entonces B es igual a menos el determinante de A. ¿Qué significa esto? Que si yo cojo una matriz que simplemente la intercambio, la primera propiedad que vimos en la presentación, la pongo de última, la inverso, ¿no? Y la primera de última, esa matriz inversa, su determinante es el mismo de la primera matriz, simplemente que se le coloca el signo negativo. Entonces no tenemos que, si ya hallamos el determinante de esta matriz, no tenemos que volver a hallar toda ese determinante porque ya simplemente le colocamos negativo. Si una matriz B se forma multiplicando cada entrada en una fila o columna de A por un número real K, en este caso un escalar, entonces el nuevo determinante es el mismo determinante multiplicado por la A. ¿Qué significa? Que si tenemos una matriz como esta y ya le hallamos un determinante, por ejemplo, que este determinante fuera 5, si vamos a multiplicarlo por un escalar, en este caso por 2, el nuevo determinante simplemente es 5 por 2. No tenemos que volver a multiplicar la matriz y hallar el nuevo determinante. No, simplemente 5 por 2 y ahí ya tenemos el nuevo determinante de la nueva matriz. ¿Listo? Cuarta propiedad. Si un renglón de la matriz A se multiplica por un escalar R y se suma a otro renglón de A, entonces el determinante de la matriz resultante es igual al determinante de A. Lo mismo se cumplen para las columnas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si yo intercambio las columnas, lo que vemos al contrario, ¿cierto? El determinante de A siempre va a ser el mismo, porque los elementos simplemente están cambiando de posición. Y recuerden la propiedad de la multiplicación. El orden de los números no altera el resultado, porque al final yo lo estoy sumando. ¿Listo? Esa es como la cuarta propiedad. La quinta propiedad, si dos filas o columnas de una matriz son exactamente iguales, entonces el determinante es 0. Vemos acá una columna, una fila y otra fila, ¿cierto? Perdón. Voy a borrar. Nos encontramos una columna, la primera columna, en este caso, 2 menos 1, 6. Y tenemos otra columna, 2 menos 1, 6. De una, sin hacer el cálculo, ya vemos que el determinante va a ser 0. ¿Por qué? Porque los números se van a restar entre ellos mismos y va a dar 0. ¿Qué significa? Que si tenemos una matriz, por ejemplo, 2, 3, 5, 4, 3, 3, 3, me equivoqué. Acaba 2, 5, 0. Por tener estas dos columnas iguales, no necesariamente tienen que estar seguidas. De una, ya el determinante de esta matriz es 0. ¿Listo? Por solamente tener dos columnas iguales. O pueden ser también dos filas. La sexta propiedad es que el determinante de una matriz es igual al determinante de la transpuesta de A. ¿Qué es la transpuesta? Ya vimos que la transpuesta simplemente es cambiar las filas por las columnas.
pero como los números son exactamente los mismos, sino que cambiaron de lugar, los determinantes son exactamente iguales. ¿Listo? Propiedad número 7. El determinante del producto de dos matrices cuadradas del mismo orden es igual al producto de los determinantes de dichas matrices. Determinante de A por B es igual al determinante de A separado por el determinante de B. ¿Qué significa esto? Que si tenemos dos matrices que tenemos que multiplicar y sacar los determinantes, es lo mismo que saquemos los determinantes por separado y después los multipliquemos, a que multipliquemos las matrices entre ellas dos y después a ese resultado le saquemos el determinante. ¿Listo? Es la misma. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el determinante de una matriz de 2 por 2. 1, 3, 2 y 5. Esto nos da menos 1. Y 4 y 2 y 5 y 3, esto nos da 2. El determinante de A por B, esto nos va a dar menos 2. Pero es lo mismo que yo multiplicara las dos matrices, ¿cierto? Que nos da 8, 22, 11, 30. Y a esa matriz definitiva le sacamos el determinante. ¿Cómo sacamos el determinante? 8 por 30 menos 11 por 22. Y eso nos da 240 menos 242 igual a menos 2. O sea que es el mismo resultado. No tengo que hacer toda esa operación tan larga en el momento en que yo haya un determinante para hallar pues la igualdad. Chicos, ¿alguna duda o pregunta? Este tema, digamos que es un adelanto del siguiente nivel de cálculo, ya para la parte de diferenciación e integrales, ¿cierto? Pero pues digamos que es chévere porque digamos ya comprende lo que vimos que son las matrices, ¿cierto? Pero su aplicación pues se ve más adelante. Entonces es chévere que ustedes tengan de una vez el conocimiento fresco. ¿Alguna duda o pregunta de este tema? ¿No? Bueno. Entonces, chicos, con esto nosotros concluimos el material de la tutoría de cálculo diferencial, ¿cierto? ¿Qué actividad nos queda pendientes? El tercer parcial que está disponible en la plataforma para que porfa lo realicen, ¿cierto? Es de matrices, de lo que vimos la semana pasada o de lo que vimos, de lo que acabamos de ver en el resumen de la clase de hoy, al empezar. Está muy sencillo. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Tienen hasta el 30 de octubre para resolver o completar los 30, los 30 no, los 3 parciales que están dentro de la plataforma. ¿Listo? Recuerden que la nota de la materia es la que queda en la plataforma con las actividades. ¿Listo, chicos? Si tienen alguna dificultad con la plataforma, no olviden comunicarse con sus coordinadores para que les resuelvan el acceso o la disponibilidad de la misma. Entonces, no siendo más, muchachos, les deseo un feliz resto de noche y ojalá nos veamos en otro curso más adelante en el resto de su carrera. Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto a todos ustedes. Gracias, profe. Hasta Gracias por luego. su participación. Hasta luego.